a lo mejor si Genaro García Luna colabora, pudiera dar nombres de los exfuncionarios que supieron, porque pues lo que se cuestionaba un poco era decir, se tienen al capo de capos, pues ¿quién más está más arriba? Bueno, pues pudiera haber incluso expresidentes, es parte de lo que pudiera darse después de estos juicios. Sobre este caso, presidente, también nada más preguntar, se dio información sobre un vuelo que se tuvo, como estaban un tanto a ciegas por lo que no les daba Estados Unidos, ustedes obtuvieron información de aquí de México, sin embargo se dieron datos de una aeronave, de un piloto, dieron el nombre. En caso de que no tuviera nada que ver, que pudiera apuntar así, ¿cómo se puede resarcir ese daño a la persona que exhibieron? Bueno, tu primera pregunta, desde luego, si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho, y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como transparentar todo, eso ayuda muchísimo. ¿Y tu otra pregunta es? Sobre la información que dieron en torno al vuelo, en plan de vuelo piloto. Bueno, se dio esta información porque se tuvo en ese tiempo la información de parte de Migración que coincidía con, sobre todo con el aeropuerto a donde llegó o donde llegaron estas personas, pero ya ahora ya se tiene más información, y lo que se busca es que tengamos toda la información. Pero entonces, justo como no salió de ese lugar de donde decían Hermosillo, sino de otro... Sí, se está ya hablando de otro sitio, de otro lugar. Ya lo vamos a saber todo. ¿Para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas? Mejor estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos. ¿No les han dado fecha? Todavía no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener. ¿Y sería hasta que inicie el juicio? Porque pues todavía... No creo. Pienso que antes vamos a tener información, sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado. ¿Y el nombre del piloto que dieron, sí, pues ya tiene información de que pues no tuvo nada que ver? Parece que no. Parece que no, pero vamos a esperar a tener toda la información. En otro tema, presidente, al hablar, usted ha hablado en varias ocasiones de lo que sucedió en el sureste mexicano en torno a personas que pues, aprovecharon muchas de las oportunidades que se dieron para adquirir terrenos en auténticos paraísos en esa región. Entre algunos abusos que usted ha mencionado, pues es la venta de terrenos, de hectáreas a pues precios irrisorios. En muchos de los casos de quienes han apoderado de esta sierra, no nada más extranjeros, sino también nacionales. Hay algunos de estos casos que se mencionan, bueno, pues se tiene información en torno a la familia del director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien, bueno, pues se ha beneficiado de algunas de estas maniobras que han tenido gobiernos locales en torno a la asignación o incluso enajenación u otro tipo de maniobras para dar terrenos a personas que se benefician y que, bueno, pues no pagan o precios muy reducidos o incluso 0 pesos por algunas
algunas de las hectáreas. Esto pues de algunos años para acá, e incluso todavía en los últimos, las propiedades entre el hijo y la pareja de Manuel Bartlett, bueno, pues ya al menos en esta región, en lo último que se sabe, suman 164 hectáreas. Tienen predios en zonas de lujo, en algunos casos, como le mencionaba, no les costó, en otros pues precios muy por debajo de lo que cuesta ya ahora el metro cuadrado allá en la zona de, al menos en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Por ejemplo, en algunos de los casos, en 2019 se habla de que Abdalá adquirió un departamento en el condominio La Privada, en una zona residencial de Tulum. De acuerdo con el registro público de la propiedad, pagó 2,5 millones por un número importante de hectáreas. En este sentido, pues sabemos que eso no es lo que cuestan incluso las hectáreas o los inmuebles en zonas como esa. Y sabemos también que, bueno, pues vienen beneficios importantes con la construcción del Tren Maya, una obra por supuesto aparte, y que en esa zona, al menos el Parque del Jaguar, habrá como muchos beneficios en este sentido. También, bueno, pues importante mencionar, por ejemplo, en el caso de Puerto Morelos es donde no se pagó pues ni un peso, incluso por 3,9 hectáreas, incluso hasta en algunos casos se les ayudó a pagar algunos de los trámites que se tienen. Otra zona, por ejemplo, también se habla en San José Ixtel, que son 159 hectáreas con un costo de casi 24,5 millones, es decir, unos 15 pesos el metro cuadrado, que fue lo que le costó esto, bueno, en un trámite, en una maniobra que tuvo León Manuel Bartlett con una de sus constructoras. Es decir, tienen varios de los beneficios, y bueno, pues sabemos esto se dio después de un largo litigio en el que por una persona, la anterior dueña, no pudo pagar un crédito que tenía. Ellos aprovecharon ese tipo de maniobras. Es decir, presidente, yo quisiera preguntarle si se analiza este entramado, sobre todo porque ha sido una denuncia recurrente de usted en torno a que personas que se han beneficiado de esto, sobre todo en el sureste mexicano, cuando compraron a precios pues muy bajos, y pues ahora sabemos que cuestan demasiado dinero y que incluso se pueden beneficiar de las mismas personas que viven ahí y que pues viven en cierto grado de pobreza. ¿Qué va a pasar con este tipo de situaciones, presidente? Sabemos que, si bien a lo mejor puede decir no es directamente el director, es la familia, pues que se han beneficiado de ese tipo de cosas, además de contratos. ¿Va a analizar este tipo de asuntos? ¿Le parece correcto que sea así? No, siempre nosotros hemos denunciado todo ese tipo de operaciones fraudulentas, siempre lo hemos denunciado. Se robaron los gobernantes anteriores de Quintana Roo, y eso sería buen tema para proceso, la investigación. El fideicomiso de Xel-Há se lo robaron. Estamos hablando de miles de hectáreas. Hagan la investigación. Cuando Fox vendieron como a 5 o 10 minutos del aeropuerto internacional, vendieron como 600 hectáreas de manglares a 7 pesos. No sé si a 7 o a 70 pesos, creo que a 70 el metro cuadrado, lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra. Eso tampoco proceso se ocupó, y no tengo información sobre lo que planteas. Lo que sí sostengo que hay de parte del proceso una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado Bartlett y al gobierno que yo represento. Basta con ver la portada del proceso sobre lo que estás hablando, porque da la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a
la familia del licenciado Bartlett. Es como cuando Carmen Aristegui, otra paladina de la libertad, dio a conocer que el programa Sembrando Vida lo habíamos implementado para que se cultivara cacao para la chocolatera que tienen mis hijos. Aquí está el paraíso de los Bartlett en la ruta del Tren Maya. O sea, es como cuando este premio Nobel de periodismo, ¿no? Tim Golden pone en su portada, porque, a ver, ¿qué tiene que ver el Tren Maya? Bueno, pues... permíteme. Le quiero responder. Es periodismo tendencioso y es lamentable que el proceso ya se convirtió en un pasquín inmundo al servicio del conservadurismo. A ver si está las 8 columnas del periódico del New York Times, no, del otro, del Till Golden, cuando puso con signos de interrogación. A ver si la gente, porque ¿qué tiene que ver el Tren Maya? Se le pudo dejar el paraíso de los Bartlett en Cancún o en Quintana Roo, pero era mancharnos o tratar pues de involucrarnos, y ese es el periodismo mafioso del proceso, con todo respeto a don Julio. En realidad, Bartlett, lo que tiene información... ¿Qué tiene que ver Bartlett también? No es que como tal se haya hecho, por supuesto, el Tren Maya para favorecerlos, evidentemente no. En realidad, parte del, pues como sabemos, toda la trayectoria que ha tenido Bartlett, pues por muchos años, por ejemplo, en el PRI, pues tuvo... Pero el Tren Maya se empezó a construir, claro, hace 4 o 5 años. De información en torno a que en el sureste iba a haber, pues en algún momento, por supuesto, desarrollo de algún plan que nunca se llevó a cabo, como en este gobierno, pero que desde 2012 sí se tenía como empezar a planificar el crecimiento. En lugares como precisamente el sureste mexicano, iba a ser una zona que por supuesto se estaba desarrollando. Es un poco también lo que usted ha mencionado en torno a la especulación, además. Entonces, quisiera preguntarle, presidente, independientemente de lo que menciona, ¿eso exime a la familia de tener este tipo, gracias a maniobras, ese tipo de predios pues costosísimos ahora? De la familia, de lo personal, pero ustedes, sí, no tratan así el caso. Incluso si hubiese corrupción, como todos los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciarlo. Y hay que ir a la fiscalía y presentar una denuncia, pero no calumniar. Con esto, no, es que son datos del registro público, la propiedad no es que se haya... Sí, por eso, pero entonces solicitar a la fiscalía que haga una investigación para ver si hay un conflicto de intereses entre la familia del licenciado Bartlett y él, en este caso, como servidor público. ¿Lo haría usted con los elementos que se están aportando? Sí, que lo haga la fiscalía. Sí, pero no ese es el propósito. Es una campaña, es
El Universal lo saca, en la misma información, Sí, la misma investigación. es Reforma, es Universal, o sea, es lo mismo, es como lo que decía yo ayer, que me faltó, y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería, que miren, arranca Dos Bocas al 50%. Bueno, pues de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo, antes de la elección. Incluso llegaron a crear un ambiente, desde luego arriba, ¿no?, de que se iba a perder Veracruz, o mejor dicho, que Rocío Nale y el movimiento a favor de la transformación iba a perder Veracruz. Poco lo que hacían, ¿no? Se reunían los del bloque conservador con los empresarios, les mostraban encuestas en donde ya estaban empatados y que hacía falta nada más el último jalón y que cooperaran, y les quitaban dinero, los timaron, pues. Que debería Claudio X González informar cuánto recibió, así como por oficio, ¿no? Se debe de pedir a la Fiscalía que aclare lo de la familia Bartlett con la información de ustedes, así también por oficio. Claudio X González debería decir cuánto dinero recibió de quién para la campaña. Pero también el Universal, que eso es lo que se me pasó ayer, nada más hablé de una televisora, pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Nale, y eran 8 columnas antes de las elecciones. A ver si encuentran una. Entonces ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria. Aquí está, miren, el premio nacional, no, premio mundial del periodismo, premio Nobel, el Pulitzer, 2 veces. Fíjense cómo manejó su información. Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador, pero resulta que de manera truculenta, porque pertenecen al AMPA del periodismo, le pone signos de interrogación. Pero díganme si esto no es calumnioso. Pero bueno, qué bien que están haciendo esas investigaciones, y adelante. Si hay elementos, y los tiene que seguir de oficio
la fiscalía que actúe. Y ahí la llevan, va muy bien el proceso, así. Presidente, en un último tema, lo que tiene que ver con Ayotzinapa, nada más. Toda esta información en torno a lo que se ha dicho aquí en contra de organizaciones del país y también internacionales que apuntan a que quieren socavar una institución tan importante para el país como es el Ejército Mexicano en especial. Parte de lo que se ha conocido en un informe militar desde 2016, conocido como el análisis de los factores internos y externos que influyeron en la actuación del GIEI y su impacto con el ejército, es decir, desde el sexenio pasado, se hablaba ya de este tipo de narrativa. Quisiera preguntarle, presidente, si en ese sentido usted de alguna manera ha tenido una especie de sugerencias por parte del ejército para hablar en torno a qué es lo que ellos consideran que están haciendo organizaciones internacionales para afectar al ejército en torno al caso Ayotzinapa, es decir, una narrativa que usted retoma del ejército desde 2000, que ellos tenían desde 2016 y ahora pues la repite constantemente para pues que se tenga la idea de lo que el ejército cree que está pasando con las organizaciones internacionales. De hecho, en algún punto ellos ya mencionaban que Estados Unidos eran los que estaban interesados e incluso a usted lo mencionaban como parte del riesgo que pudiera haber para socavar precisamente este tipo de instituciones con los discursos que se tenían cuando el inicio de las investigaciones de Ayotzinapa. Pues ya nosotros hemos hablado bastante de esto. Lo cierto es que antes las agencias y el gobierno de Estados Unidos actuaban sin recato alguno en nuestro país, no respetaban nuestra independencia, nuestra soberanía y nosotros lo que hemos planteado es cooperación, pero con respeto a la soberanía, y llegaron a sostener de que no confiaban en el ejército. Y pues había injerencia de organismos internacionales en nuestro país y se puso orden en eso, básicamente. ¿Se sostiene aún con lo que pasó, por ejemplo, con la última captura? Pues claro que sí. México es un país independiente, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y estamos ayudando en el combate al narcotráfico porque somos vecinos, amigos y sobre todo por razones humanitarias, porque ellos tienen un problema grave. Yo les podría decir, podría sostener que ese es el principal problema de Estados Unidos. No fue lo que sucedió ayer o lo que pueda pasar con crisis económicas o financieras. Eso lo pueden superar relativamente fácil. Pero la crisis de consumo de droga en Estados Unidos es algo muy grave. Y ojalá lo atiendan y que no sea nada más un tema de campaña y mucho menos que sea tema de campaña para culparnos a nosotros. Pero sí vamos a seguir cooperando, trabajando de manera conjunta, pero con independencia y de acuerdo con nuestra política. Es lo mismo que sucede en materia de política económica. Nosotros ya no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ni nos imponen la agenda
los organismos financieros internacionales, como era antes. Eso duró pues 3 décadas, más de 30 años. Desde el extranjero nos mandaban las recetas de lo que tenía que hacer el gobierno en materia económica, y siempre para favorecer a una minoría en contra de la mayoría de los mexicanos. Entonces eso ya no existe. Eso es lamentablemente una historia amarga que nos dañó muchísimo. Lo mismo en materia de seguridad. Ya no está el plan Mérida. Hace poco, más que ustedes padecen, no ustedes, los dueños de los medios y los directivos, padecen de amnesia. Pero, ¿qué era lo que hacían las agencias de Estados Unidos y México en materia de seguridad? En vez de ayudar al desarrollo, atender las causas del problema de la violencia, traían helicópteros para llevar a cabo masacres, armamentos. Bueno, llegaron a aplicar el operativo ese rápido y furioso. Se pusieron de acuerdo los gobiernos para introducir armas de contrabando a México. Y como fueron asesinados mexicanos y estadounidenses por ese fallido plan, en vez de hacer una investigación a fondo y castigar a los responsables, como estaban involucrados personajes de arriba, le dieron carpetazo al asunto. Eso ya no. Y en el caso Ayotzinapa, presidente, el discurso que tiene ahora era un tanto distinto cuando era candidato. ¿Cambió a sugerencia del ejército? No, yo soy independiente. Yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México. Y yo no puedo mentir, y no puedo robar, y no puedo traicionar al pueblo. ¿Cómo voy a mentir diciendo, sin las pruebas, hasta ahora, de que fue el ejército el que desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa? Si no tengo las pruebas, si no existen las pruebas. Pues no hemos podido contar con las pruebas, pero ya ustedes ya lo convirtieron en consigna, porque precisamente la entrevista de la señora Anabel Hernández acusando al ejército sin pruebas se publicó en Proceso. Y fue igual que ahora. Desde 2016 escribió su libro, y su libro tenía un capítulo, fue el ejército. Y no hay ninguna prueba. Bueno, la señora, repito, escribe un libro en contra mía que publica 15 días antes de las elecciones,
igual que el Premio Nobel de Periodismo, lo mismo con información de la DEA y no presenta una prueba, una, que eso no es periodismo mercenario. Eso no se le debe hacer a nadie, a ningún ciudadano, pero menos si no se tienen pruebas a quien representa a un país, porque a nosotros nos tienen que respetar, porque yo estoy aquí por decisión del pueblo. Yo tengo autoridad legal, legítima. A mí no me impusieron. No soy Calderón, para no mencionar a otras personas. Somos distintos. Entonces no puedo agachar la cabeza. No. Entonces, sin ninguna prueba, la señora se atreve a decir que me dieron dinero para la campaña en el 2006 y sale su libro, y no solo son las publicaciones de Tim Golden, son también publicaciones en el New York Times y